Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Amezquita. A continuación relaciono la actividad 1 de la asignatura de Derecho Comercial. ¿Qué es el derecho comercial? También conocido como derecho mercantil. El derecho comercial es aquel grupo o conjunto de leyes y regulaciones que se establecen en el ámbito económico para controlar justamente el tipo de relaciones o vínculos que se puedan dar entre dos o más partes con fines comerciales y de intercambio económico. El derecho comercial es un tipo de derecho particular que agrupa cuestiones administrativas y legales con procedimientos fiscales y económicos, por lo cual es bastante amplio en comparación de otros tipos de derecho más resumidos o delimitados. ¿En qué principio se basa el derecho comercial? Principio de consensualidad contractual. Hace referencia al mutuo acuerdo, a la expresión de voluntad entre dos o más partes o personas. Principio de solidaridad. Este principio tiene ambivalencia, dependiendo de si el negocio es aplicable a materia civil o materia mercantil, puesto que un lado en materia civil la solidaridad debe ser pactada, mientras que, de acuerdo al artículo 825 del Código de Comercio, la solidaridad contractual se presume así. En los negocios mercantiles, cuando fueren varios, los deudores se presumirá que se han obligado solidariamente. Esta presunción puede ser desvirtuada en caso de que sean allegadas las pruebas pertinentes. Principio de onerosidad. En la materia mercantil son los actos y contratos que se presumen onerosos en consideración al ánimo de lucro. Las obligaciones mercantiles suelen ser onerosas porque nadie da nada a cambio de nada. Principio de libertad de empresa. Es la facultad de cualquier persona para emprender una actividad comercial de venta de productos o servicios a terceros con fin lucrativo. Los empresarios son libres de crear y dirigir las condiciones de desarrollo de su actividad, pudiendo utilizar todos los medios oportunos para afirmarse en el mercado. Este principio está limitado por el interés económico, dando origen a la intervención del Estado. Principio de oponibilidad. Este principio establece los efectos de la inscripción o de la falta de inscripción sobre las relaciones jurídicas en las que intervienen sujetos obligados a inscribirse. Principio de buena fe en los actos y contratos. Este principio debe prescindir no solo la celebración de los mismos, sino que además debe estar presente durante su ejecución. Al principio de la buena fe impone a las personas el deber de obrar correctamente como lo haría una persona honorable y diligente. Buena fe en la celebración. Esto impone a las partes la obligación de hablar claro. ¿Cuáles son las fuentes del derecho comercial? Normas imperativas. Son fuentes formales generales codificadas que aquí se caracterizan porque prohíben ordenar tajantemente o sancionan a tal punto que no admiten analogía. Normas dispositivas. Son fuentes formales generales codificadas que se clasifican porque no se refieren a la existencia de derechos u obligaciones, sino a las definiciones de instituciones, operaciones u actos, como la definición de cámaras de comercio, sociedades, contratos y demás que no son objeto de negociación por parte de los comerciantes, y por tanto, como quedó establecido, no genera facultades o compromisos. Acuerdos contractuales. Son fuentes formales particulares que consisten en los negocios acordados por los comerciantes y que no están en contraposición con ninguno de los anteriores. Por ejemplo, el alquiler de una maquinaria con opción de venta al finalizar el contrato. Normas supletivas. Son fuentes formales generales que se caracterizan porque se redactan con la advertencia que solo son aplicables cuando algún asunto no fue acordado por los contratantes o algo así. A falta de estipulación de las partes se aplicará lo siguiente, o a falta de convención entre las artes se aplicará lo siguiente, o expresiones similares. Lo importante es que no haya disposiciones en las órdenes anteriores. Costumbre mercantil. Son fuentes formales
consuetudinarias subsidiarias que consisten en usos o prácticas uniformes y reiteradas de la comunidad que se llevan a cabo con la convicción de obligatoriedad. Código civil. Son fuentes formales generales codificadas. En el caso hipotético, es muy remoto, por cierto, que no hayan sido aplicables las normas de las fuentes anteriores, pues se debe acudir a la normatividad que originariamente reguló los negocios y contratos en general, sin olvidar el artículo 822 que incorpora los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones del derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o reincidirse a menos de que el Código de Comercio establezca otra cosa. Los contratos o convenciones internacionales de comercio no ratificadas por Colombia, la costumbre mercantil internacional y los principios generales del derecho son a la postre fuentes formales generales conscientes en principios. Los tratados o convenciones y la costumbre internacional son normas típicas de la regulación entre naciones y este módulo se refiere al derecho interno. Importancia del derecho comercial. El derecho mercantil es aquella rama del derecho que se encarga de todo lo que atañe a transacciones comerciales. Para mi concepto es importante porque garantiza un marco de institucionalidad a una práctica que puede considerarse el pilar de la economía. Y así con el derecho mercantil es posible disponer de una instancia de mediación con respecto a conflictos que hayan surgido desde esta área de la actividad humana y generando el proceso de la debida confianza que debe atravesar una sociedad. Es por todo lo expuesto que puede decirse que el derecho mercantil es extraordinariamente relevante en cualquier país. Puede decidirse en la misma sociedad, se asienta sobre la misma porque a partir de las transacciones que las personas realizan, ya sean reales o jurídicas, pueden satisfacer con mayor plenitud sus necesidades intercambiando el proceso de bienes y servicios. Es por este hecho que existe un cambio permanente en el derecho comercial como una consecuencia que se deriva de la necesidad de reflejar los cambios que afectan la misma sociedad. La propiedad privada puede definirse como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le sean propias. Para mi concepto, el acceso a la propiedad privada por parte del Estado se rige mediante un protocolo que se debe cumplir para llegar a este fin y tener el acceso permitido, pero en Colombia se ha llegado a extremos tales que esta prerrogativa contractual al hombre del ser propietario y respetado en sus derechos no lo ha manejado a su antojo la delincuencia, impidiéndose su ejercicio pacífico, coartando su libertad y sacrificando la economía, cuyos logros benefician a los desamparados de la sociedad. Además, las modalidades delictivas como el secuestro, la extorsión, el vandalismo, la guerrilla y los paramilitares han utilizado el desplazamiento y el despojo de las tierras para sus propósitos criminales. Para mitigar en parte esta tragedia se expidió la Ley 1448 del 10 de junio del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una política pública orientada a la reparación integral de quienes han padecido del conflicto armado interno y en esta sociedad y que aspiramos pueda redimirnos en alguna proporción los daños causados.